Pro Da Vinci en Agenda Éxitos. Jueves de Pro Da Vinci en Agenda Éxitos, y a esta hora, 12:34 del mediodía, recibimos a nuestra querida Indira Rojas, periodista de Pro Da Vinci. Hoy, bueno, con el tema España y la investidura de Pedro Sánchez, bueno, nuevamente sigue allí como presidente. Bienvenida, Indira. Hola, Indira, ¿cómo estás? Hola, Albani, hola, Unai, ¿cómo están ustedes? Pues muy bien. Traes a una invitada, ¿cierto?, para hablar sobre este tema. Una invitada que está in situ, además, ¿no? Que está desde allá. Sí, Alicia Hernández, ella es periodista, por suerte y de verdad con mucha alegría saber que ella está acá con nosotros, porque la conocí hace muchos años, cuando reporteaba por acá, por Venezuela. Ok. Y es bueno, venezolana, Alicia. Ella es ¿O no? española. Es española. Sí, sí. Pero fue corresponsal mucho tiempo. Muchísimos años acá, sí. Y bueno, ya ha estado muy al tanto de lo que ha estado pasando con la investidura de Pedro Sánchez y todo lo que ha ido tejiéndose alrededor, ¿no? Lo que se llamó el bloque de investidura, y también cómo la independencia de Cataluña está de nuevo en el ojo de la política en España, ¿no? Así que bienvenida, Alicia. Bienvenida, Alicia, un placer saludarte. Estamos acá en el estudio. Indira Rojas, periodista de Pro Da Vinci, Unai Amenábar y quien te habla, Albani Lozada. Bienvenida. Hola, Alicia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bien hallada. Buenas tardes desde aquí, desde el otro lado del charco. Así es. Mismo es. Oye, mira, muy interesados porque yo creo que yo no recuerdo haber visto un proceso de investidura como tan movido, por lo menos en los últimos 25, 30 años de la historia de España. Era casi que un acto administrativo regular, unos discursos, se iba a la investidura, pero esto ha venido acompañado además de protestas de calle durante muchos días en Madrid y otras muchas ciudades de España, ¿no? Cuéntanos cómo está el ambiente hoy en España. Sí, bueno, yo he de decir, vamos a hacer un matiz, yo estoy en Londres, donde yo resido, pero sí, obviamente estuve hace poquito en España, he estado siguiendo muy de cerca todo lo que está pasando. Sí que decir algo, a ver, esto que ha ocurrido de este proceso de hoy, esta segunda votación, recordemos que hubo elecciones en julio en España, elecciones generales, se hizo en septiembre un primer intento de formar gobierno con Alberto Núñez Feijóo del Partido Popular, no sale adelante, y ahora pues en este intento, lo ha intentado Pedro Sánchez, ha logrado aglutinar los votos necesarios y ha salido adelante. No es primera vez ya que esto ocurre, o sea, que se tenga como que el primer candidato no sale y que tenga que que salga el segundo, o incluso se han llegado a repetir elecciones, que aquí se temía que pasara y finalmente no pasó. Pero sí que es cierto que el clima en este momento está denso en la calle. O sea, han sido 2 semanas. Hoy, la verdad que se esperaba que ayer y hoy hubiese muchísimas más protestas alrededor del Congreso, de los diputados, de nuestro Parlamento. Pero es verdad que no ha sido tan grande. El domingo pasado en concreto, sí que hubo una gran manifestación en Madrid, la convocó el Partido Popular para protestar contra Pedro Sánchez y contra la ley de amnistía, concretamente contra el pacto que hizo con los independentistas catalanes. Entonces sí, que está un poco en ese sentido, sí ha habido un clima de protesta fuerte, pero digamos que se esperaba que hoy fuera mucho más fuerte y no ha sido así. Ahora, en este proceso, Alicia, de la llegada de Pedro Sánchez nuevamente al poder en esta reelección, está abierta la pregunta, ¿no?, de cómo puede un candidato que no ganó las elecciones acabar siendo elegido presidente. Y creo que es importante entender cómo funciona el sistema democrático español. Sí. A ver, es muy importante además, claro, primero en nuestra audiencia venezolana, pero además en toda América Latina, en la mayoría de los países, hay un sistema presidencialista. Sí. En el caso de España tenemos un sistema parlamentario. ¿Qué ocurre? Cuando los españoles vamos a votar, no votamos a un presidente, votamos a los integrantes del Parlamento, ¿de acuerdo? Entonces, cuando elegimos a los integrantes del Parlamento, pues depende cómo quede el Parlamento compuesto, ahí se ve qué grupo parlamentario tiene más apoyo. Pues lo que ocurrió en julio es que el grupo parlamentario que tenía más apoyo es el Partido Popular, a la cabeza Alberto Núñez Feijóo. Entonces normalmente se dice Núñez Feijóo ganó
con 137, en este caso fueron con 137 escaños. Pero digamos que la realidad es que es el grupo parlamentario el que ha logrado eso, ¿no? Y quedó en este caso segundo Pedro Sánchez con 122. ¿Qué ocurre? Se pide a ese primer grupo parlamentario, ese primer candidato que tiene más apoyo, a que forme gobierno. Entonces aquí llega pues el juego de los pactos, es decir, pues y matemáticas. ¿Cuántos tengo yo? ¿Cuántos curules tengo yo? Tanto. ¿Y con quién puedo pactar para lograr 176? O sea, tenemos en total en el Parlamento español hay 350 curules. Para ganar, la mayoría son 176. Entonces, ahí entra el juego de puedo, no puedo, puedo. Si no se llega, pues eso, por ti solo, por tu partido solo, se hacen pactos. Esto ha ocurrido, no es nuevo, esto, digamos, en 15 elecciones que ha habido en España desde 1977, solo en 5 elecciones ha habido una mayoría absoluta de algún partido, pero en el resto siempre se han tenido que hacer pactos. Sí. Entonces, lo que ha ocurrido en esta ocasión, que no tampoco es primera vez que pasa, repito, pues eso, que el primer candidato, Alberto Núñez Feijóo, con 137, buscó pactar, en este caso, con el partido de derecha radical, Vox, y nadie más se sumó, se quiso sumar a esos pactos, no llega, claro, o sea, cuando al hacer esa alianza con Vox surge que partidos que podrían haberlo apoyado en otro caso decidieron que no, entonces no llega ni con mayoría absoluta ni con mayoría simple. A partir de ahí se busca el siguiente candidato, en este caso es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez repite en este caso lo que hizo en la anterior legislatura, un bloque de investidura que con un cúmulo de partidos de distintos signos que lo han apoyado, ¿no? Y yo recordaba esta mañana, perdón Alicia, seguramente, yo no sé si tú estabas en estos tiempos en Venezuela, que me recordaba un poco esto que ocurrió hoy en España, lo que fue aquella alianza que se llamó el Chiripero, allí en los años 80, en los años 90 en Venezuela, que eran muchos partidos, digamos, poco pequeños, numéricamente, que se unían en una sola gran plataforma. No es exactamente lo mismo, pero era recordado como aquella unión de partidos, muchos partidos pequeñitos, ¿no? Claro, o sea, es que claro, no es exactamente igual que el chiripero, no recordaba el chiripero, bueno, pero no. Este proceso español nos ha traído muchos recuerdos. Pero claro, es que la cosa es que no es exactamente igual, porque, por ejemplo, además que ahí hay partidos, por ejemplo, el BNG, que es el Bloque Nacionalista Galego, o sea, es un grupo regionalista de Galicia, tiene mucho tiempo, tiene una ideología, tal. Es decir, no es que de repente se juntan chiquitos que, digamos, es que hay muchas diferencias. Además, esto es como que no es que se juntaron para hacer la campaña juntos, claro, ¿no? O sea, que es la unión viene después de las elecciones. Sí. Claro, la unión viene después, es decir, de hecho, por ejemplo, el principal partido es el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español. El segundo es Sumar. Sumar le ha aportado 31 escaños, que no son pocos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Coalición Canaria sí es más chiquitito, el Coalición Canaria tiene un escaño, pero esto ha sido siempre así, porque al final el sistema político español siempre ha sido muy plural, muy plural, siempre con dos partidos principales, Partido Popular y Partido Socialista, pero con muchísimos partidos, digamos, periféricos, regionales, de distintos signos, nacionalistas. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre en España? Antes, normalmente, siempre además se recurría a estos partidos nacionalistas regionalistas como partido bisagra, ¿no? Entonces, era un gran partido, PP o PSOE, digo grande por tamaño, por peso electoral, y llegaba un partido, y había que hacer este pacto con algún partido bisagra. A partir de 2015 hay un cambio en España. Digamos que este sistema de dos bloques, el sistema bipartidista, se rompe, y entonces a partir de 2015 vemos cómo cada vez es mucho más difícil tener una mayoría absoluta o
una mayoría suficientemente holgada como para solo pactar con un partido, ¿no? Pero aún así se siguen manteniendo dos bloques, vamos a decirlo como dos bloques ideológicos dentro del Parlamento, con diferencias, con tal, pero como dos bloques que igual se mantienen un poco en la sociedad española. Buenísimo, no, entendimos perfectamente, clarísimo. Mira, Lisa, nos toca hacer una pausa a esta hora para escuchar música, identificar la emisora, hacer publicidad. Y al regreso me gustaría preguntarte por qué varios de los representantes, de los voceros de estos partidos, digamos, bisagros, partidos más pequeños, le dejaron muy claro durante el día de ayer a Sánchez: esto es un pacto por la investidura, no quiere decir que es un pacto de gobierno. Esto se va a mantener en la medida en que tú cumplas con los acuerdos a los que llegamos para llegar hasta este punto. ¿Qué tanto esa situación puede darle confianza o estabilidad al próximo gobierno de Pedro Sánchez, que está recién comenzando, o va a estar permanentemente bajo la espada de Damocles en qué momento esta gente me quita el apoyo y ya dejo de ser gobierno? Hacemos la pausa y al regreso seguimos conversando con Alicia Hernández, periodista invitada hoy de la sección Pro Da Vinci en Agenda de Éxitos. Está con nosotros aquí Indira Rojas, periodista de la página de Pro Da Vinci. Espacios para convivir. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila.
les hablamos de Inter. Si lo que te interesa es el deporte, entonces D-Sport es para ti. Sí, señor. Con el paquete premium de Inter disfrutarás de la primera división del fútbol español, así como también de la Copa del Rey, y podrás vivir la ronda regular de la Euroliga del baloncesto y la Copa Mundial de Fútbol Sub-17. ¿Te interesa? Suscríbete a D-Sport escribiendo al WhatsApp 0412 00 Inter. Y es que todo el deporte que te interesa. Bueno, lo tienes con Inter. Y en HD. Y les habla de JJ Import Corp. Ya se preparó para la Navidad. Ya compró todo lo que necesita. Bueno, los estrenos 24, 31. Mucha gente tiene ilusión todavía con eso, ¿eh? Bueno, compre, aproveche. Siempre hay ofertas en las tiendas en los Estados Unidos y usted puede comprar de manera online y que le manden esas compras directo a su casillero gratis en el almacén de Miami de JJ Import Corp, que ellos se lo ponen en la puerta de su casa aquí en Venezuela, rapidito si contrata el servicio vía aérea. Contáctelos a través de su cuenta en Instagram @JJ Import Corp y entérese de todos los detalles de los servicios que le ofrecen. Es una gente maravillosa, se las recomiendo. JJ Import Corp es su aliado logístico. Y bueno, seguramente ya usted se dio cuenta que para todo hoy en día hay una contestadora. No le atienden persona a persona y la verdad es que eso hasta mala educación es. Se le van siglos respondiendo. Opción 1 si te llamas Juan, opción 2 si te llamas Pedro y llegas a la opción 15 para volver al menú principal. Por eso yo estoy con BanPlus y su equipo de expertos de la banca que te atienden persona a persona para entender qué necesitas y encontrar soluciones juntos. BanPlus, hacemos país de la mano contigo. Y Aditus está cumpliendo 50 años y lo celebra con sus amigos y eso va a ser este próximo sábado 9 de diciembre a las 8 de la noche. ¿Dónde va a ser eso? Bueno, en el centro de eventos del Hotel Tamanaco, un show del circuito Éxitos producido por Eventos Globales. Habrá algo eléctrico entre Aditus y nosotros. Cantaremos victoria y no nos podrán apagar. Las entradas están a la venta a través de mitiquera.com. 9 de diciembre, Aditus, en el Hotel Tamanaco, no te lo pierdas. Piensa, lee y escucha. Sonidos que se leen. Pro Da Vinci. En Agenda Éxitos. Bueno, Indira Rojas, periodista de Provincia, está con nosotros acá en el estudio con una gran invitada, la periodista Alicia Hernández, y nos está hablando acerca, bueno, de esa situación que además comentábamos acá en la pausa, Alicia, que uno no sabe realmente qué va a pasar con esta situación. Pedro Sánchez allí, esto que poco se entiende, pero que ya tú lo explicaste muy bien para nosotros entender realmente cómo es este sistema de gobierno en España, le decía Indira. Y bueno, Pedro Sánchez lo logró nuevamente con esos acuerdos a los que llegó y de paso, bueno, con el aval de ese espaldarazo que le dio el rey. Sí, te preguntaba también, Alicia, sobre si es un pacto de investidura o de gobierno y qué tan frágil o fuerte puede arrancar esta nueva gestión de Sánchez al frente del gobierno español. Sí, bueno, esto por ahora es un pacto de investiduras, así que han hecho acuerdos que van más allá, pero es verdad que los partidos, una parte de los partidos, por ejemplo, Sumar, ya primero por el apoyo, segundo porque ya Yolanda Díaz, que es la cabeza visible de Sumar, forma parte de la vicepresidencia ha formado parte de la vicepresidencia del gobierno anterior de Sánchez. O sea, entendemos que ahí sí habrá como más allá pacto de gobierno, ¿no? Pero es verdad que en el caso, especialmente ha sido entre ayer y hoy hemos escuchado las intervenciones en el Congreso de Diputados, especialmente de los grupos independentistas, especialmente de Esquerra Republicana y de Junts per Catalunya, y lo que han dicho, pues, por ejemplo, voy a citar textual, ha dicho la portavoz de Junts que la estabilidad de la legislatura queda sujeta a los avances y cumplimientos de los acuerdos, y el de Esquerra
con nosotros no tiente a la suerte, ¿no? Entonces, como que ya desde el inicio ya están diciendo como sí, hemos pactado contigo, hemos dicho que sí, que te apoyamos para la investidura, pero ya han repetido además, no solo hoy, sino que el apoyo se lo va a tener que ganar Pedro Sánchez día a día, ¿no? Y esto será en función de los acuerdos que han llevado este pacto, ¿no? Entre ellos como la mentada, la ley de amnistía, ¿no? Con Cataluña. Entonces, sí, se tendrá que ver que ha tenido los apoyos, ha conseguido llegar al gobierno, pero habrá que ver cómo se desenvuelve estos 4 años de legislatura, ¿no? Y que tanto, bueno, cómo va a ser el juego político, ¿no? En el Parlamento. Y aparte también, bueno, cómo va a ser el juego con la oposición, que al final oposición siempre es oposición, ya sea quien esté el Partido Socialista en oposición o esté el Partido Popular en oposición, pero sí es verdad que el debate de ayer y hoy pues fue educado pero bronco, ¿no? Entonces pues habrá que ir viendo cómo va desarrollándose esto y repito, cómo será el juego político y con los partidos con los que ha pactado Pedro Sánchez. Si eso, como decía ya antes de la publicidad, si esto va a ser una espada de Damocles sobre la cabeza de Sánchez y qué tanto le van a facilitar. Quería hacer un pequeño inciso, o sea, yo he explicado el sistema parlamentario español, pero no solo pasa en el Parlamento, o sea, para elegir presidente, quiero decir que, por ejemplo, en las comunidades autónomas, seguramente los oyentes reconocen a Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ella le pasó exactamente igual que ha pasado ahora, es decir, ella en 2019 no ganó las elecciones, quedó segunda, pero llegó a gobernar la Comunidad de Madrid cuando hizo una coalición con Ciudadanos y PP. Entonces, digamos, lo que quiero dar a entender es que este tipo de cosas son comunes, entran dentro del reglamento español y son normales, pero lo que decía, de 2015 para acá se han hecho mucho más comunes y de 2015 para acá ha hecho que la gobernabilidad de España se ha seguido gobernando, pero es verdad que los pactos se han ido complicando muchísimo más. Sí. Claro, los pactos como tal son un recurso común, pero hay algunos incluso más polémicos que otros y como bien mencionas, los que han causado más polémica en este caso han sido los que firmó con los 2 partidos independentistas catalanes, ¿no? Si nos podrías contar un poco sobre esa ley de amnistía que está causando tanto revuelo. Vale, sí, este es un tema complicadísimo, o sea, para muy complicado, que efectivamente ha sido como el punto más polémico, lo que ha generado más protesta. Digamos que esto viene, esto tiene que ver con el proceso. Tengo que hacer como una breve introducción de esto, porque si no, el proceso es cuando hubo un referendo de autodeterminación en Cataluña en el año 2017, ¿de acuerdo? El Tribunal Constitucional Español lo declaró ilegal y lo suspendió los efectos. Entonces, ¿qué ocurre? Esta ley de amnistía lo que busca es una suspensión excepcional y temporal desde un periodo de tiempo de 2012 a 2023 de determinados delitos, es decir, de los delitos que se cometieron en ese tiempo con este proceso, ¿de acuerdo? Entonces sería algo así como hacer una suerte de tabula rasa sobre lo que pasó, y eso pues lo que es una amnistía, que no es lo mismo que un indulto. El indulto es que hay un delito, se reconoce el delito y dice, bueno, tiene ahí el delito, pero te lo perdono. Aquí es como se borra, ¿no? Tampoco es un sobreseimiento. No. Es distinto a la figura. Es amnistía. Okay. En plan, este delito no existió. No existió. Okay. O sea, este delito en este periodo de tiempo no existió para esto, ¿no? Entonces, que ojo, en España esto ya ocurrió en el año 1977, cuando estábamos, hay una ley de amnistía ya, pero eso, estábamos cambiando del régimen de Francisco Franco entrando a la etapa democrática, ¿no? Entonces hubo una ley de amnistía. Hay leyes de amnistía en distintos países, ya digo, en España el referente más cercano es de 1977. Entonces, la polémica aquí no es solo por la ley de amnistía, sino porque en el caso de Pedro Sánchez y del PSOE, hasta
antes de las elecciones lo habían señalado para ellos como una línea roja, ¿de acuerdo? Entonces, es verdad que luego, pues, cuando lo anuncian, pues ha generado polémica dentro del propio partido, bueno, por ejemplo, históricos del partido, como el que fue presidente Felipe González, protestó contra esta ley de amnistía y, por supuesto, claro, con una fuerte oposición por parte del Partido Popular y también por el partido de extrema derecha, Vox, ¿no? Entonces, este es como, digamos, el centro de la polémica de todos los pactos. O sea, ha habido, ya digo, con 6 partidos que ha pactado, 6 pactos distintos, pero este es el más polémico por esto. Ya el lunes pasado, después de hacer el pacto, el lunes pasado se registró una proposición de ley en el Congreso de Diputados. Entonces, digamos, ahora mismo, ¿qué ocurre? La ley en España, o sea, tiene que seguir su proceso tal y como está registrado en el reglamento español, ¿no? Es un grupo parlamentario, en este caso el Partido Socialista, registra una propuesta de ley, entrará en el Parlamento la debatirá, luego en nuestro caso tenemos una segunda cámara, que es el Senado, irá al Senado, el Senado lo discutirá, pondrá enmienda o no, la devolverá al Congreso y a partir de ahí entrará en vigor o no. Si se tiene mayoría se aprobará. Digamos, hay todo un proceso legal en el camino y unos tiempos, ¿no? ¿Qué ocurre? Ya, por ejemplo, es que quiero aquí citar, distintas asociaciones de jueces fiscales sí que dijeron que tienen profunda preocupación no por la ley, no han hablado en sí de la ley, hablaron del pacto. O sea, cuando se anunció el pacto la semana pasada, sacaron un comunicado diciendo que había un riesgo de quebrar la democracia. Es cierto que una vez se registró la ley, no han vuelto a decir. Ya PP y Vox dijeron que van a recurrir la ley. Repito, el reglamento en España permite que esto se pueda hacer y en última instancia siempre se puede mandar al Tribunal Constitucional, que puede decidir en sus tiempos si la ley es constitucional o no. Entonces, polémica, sí, pero todo esto ahora mismo entra dentro de los carriles de lo que ocurre en el desempeño parlamentario de España. Todavía podríamos decir falta mucha tela que cortar en este asunto. No, veremos qué pasa. Sí. Oye, Alicia, gracias, un millón de gracias. El tiempo lamentablemente es un tirano menos cruel con nosotros. Sí. Pero muy agradecido de tu participación en el programa. Bueno, era Alicia Hernández, periodista desde Londres, pero muy empapada de toda esta situación en España. Amanecerá y veremos. Así es, sí. Señora Indira. Indira, gracias. Los honores. Bueno, gracias, Alicia. De verdad, creo que el tema es complejo y nos has dejado un panorama mucho más claro de lo que está ocurriendo y estaremos atentos entonces de lo que sucede. Gracias, Pro Da Vinci, Albani, gracias, Unai. Gracias a ti. Te veremos pronto nuevamente, querida Indira. Nos vamos, amigos. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos, Dios mediante, el día de mañana. En nombre del equipo, gracias, y de nuestros anunciantes, Van Plus,